Ay, ay, ay. Nuevamente, hola, ¿cómo están? Buenos días. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en su domingo, que es familiar, pero con estas reuniones verán que estas reuniones familiares van a ser enriquecidas. Bueno, pues a lo largo de nuestros temas del día de ayer y del día de hoy hemos visto pues varias circunstancias que nos lleva a todo está unido, así como nos estaba diciendo nuestra hermana Patti, cómo todo va ligado. Y en este caso la reencarnación es una herramienta que nos da Dios precisamente para todos esos temas que hemos hablado de mejora, el libre albedrío, etcétera, etcétera. Sé que va a causar muchas dudas, sabemos que es un tema muy, muy, muy amplio, que esto es así como que un puntito en todo un océano de tema para discusión. Entonces, voy a tratar de ser lo más breve y las dudas, pues posteriormente, como les decía Doménico, en nuestro centro espírita José Moscati, con muchísimo cariño los esperamos, los invitamos sobre todo al estudio para resolver también todas estas dudas, porque solamente estudiando es como podemos resolver. No podemos decirle al maestro de matemáticas que nos esté diciendo todo, porque pues nos dice vamos a estudiar. Sí, y también contestamos curiosidades. Bueno, vamos a seguir. Ahora utilice, como no tengo, mi tablet no funcionaba, todo en mi celular. Acuérdense que ya los celulares ya son nuestros tablets, nuestro todo, ya iba a nuestra vida. Bueno, evolución espiritual. Aquí en estas imágenes quise demostrar un poquito, ilustrar para que nos demos un poquito de idea de cómo vamos evolucionando, cómo va nuestro espíritu en diversas reencarnaciones, va evolucionando. Entonces vemos cómo nos dice, todo se encadena en la naturaleza, desde el átomo primitivo hasta el arcángel, que también comenzó por los átomos. Entonces vemos cómo está el principio espiritual que surge de un átomo primitivo, todos pues estamos hechos con átomos, y cómo la naturaleza, todos estamos, lo habíamos platicado el día de ayer, cómo todos estamos conectados, cómo todo está unido y cómo vamos evolucionando también. Entonces, la información que nosotros podemos tener a nivel de átomos, iniciamos, y hasta lo que llamamos ángeles o nuestros maestros o los espíritus elevados, vienen desde ese mismo principio, todos evolucionaron. Entonces, después el espíritu duerme en el estado mineral. Perdón, voy a apagar porque no me está funcionando. Duerme en el estado mineral. Posteriormente, el espíritu salta al estado vegetal. Evoluciona y el espíritu inicia a despertar en el estado animal. Vemos de los diferentes, desde esa pequeña célula de los animales, cómo se fueron evolucionando. Un ejemplo que me gustó poner, pues más o menos como también del renacuajo, la rana, etcétera, etcétera, cómo vamos evolucionando. Lo hemos visto todos en biología, ¿no? Cómo fue en ese principio. Hasta llegar, pues, a los animales, pues lo que llamamos más inteligentes, que empiezan a tener esos destellos ligeros de inteligencia. Estaba diciendo alguien que es su perro, que lo ve muy inteligente, ¿no? O los que están, los caballos o los delfines, que empiezan a tener, que dices, ay, mira qué inteligencia, nada más le falta hablar, ¿no? Bueno, pues están esos
esas criaturas, esos espíritus están a poquito, ¿no? A poquito de empezar a evolucionar y pasar a la parte ominal, que es en la que nosotros nos encontramos. Y dentro de esa que nosotros encontramos, bueno, perdón, regresando tantito, vemos inclusive también en las plantas, en el vegetal, cómo con algunas plantas, las famosas plantas carnívoras, pueden empezar ya a tener, cuando van a empezar a evolucionar y ya pasarla al animal, vemos esas plantas carnívoras que ya empiezan a poner al insectito y ya empiezan a cambiar, ¿no? Entonces ahí viene una forma de evolución. Entonces decía, una vez que estamos en el ominal, dice, el principio espiritual se individualiza en el estado ominal. Primero éramos un reino, o sea, reino mineral, reino vegetal, reino animal, donde no hay una individualización. Cuando pasamos al estado ominal, ya entonces somos individuales. Nos viene esta parte y espíritu ya con inteligencia. Vemos entonces cómo también la reencarnación nos va a servir en esta evolución. Observamos que hay algunos hermanos que están, pues, con ese estado todavía primitivo, no decir primitivo, instintivo. Vamos instintivo. Y después, cuando vamos a ir evolucionando, y que va reencarnando, vamos a notar cuando empezamos a ser felices, cuando los otros vemos que mi felicidad empieza a ser gracias a la felicidad del otro, pues ya hicimos un gran paso, ahí ya hicimos una evolución. Cuando empezamos a dejar las cosas materiales, cuando empezamos a olvidar que si no tengo el Ferrari, pues no pasa nada, cuando empiezo a basar mi felicidad en convivir con los demás, en ver felices a los otros, pues es cuando ya vamos evolucionando. Estaban diciendo, un comentario que nos hacían, es que Francisco de Asís, que le quisimos dedicar estas oraciones a Francisco de Asís por su trabajo pues interminable y amoroso, que Francisco de Asís fue su última reencarnación. ¿Por qué? Porque él llegó a ese estado de entender lo que es amar, logró entender también en su oración que nos dijeron en la mañana, considera hermano al animal, a la planta. Entonces, cuando ya no te pones de que yo soy el bueno, estamos todos, como estaba diciendo, todos estamos ligados en la naturaleza. Entonces, todos no nos tenemos que poner unos más que otros. Si bien es cierto, en inteligencia vamos a desarrollarnos, vamos a evolucionar, pero no para hacernos ver y ver al otro abajo, ¿no? Es para ayudar al otro. Bueno, entonces decíamos que el principio espiritual se individualiza en el estado ominal y reencarna como espíritu. El espíritu en su última encarnación se transforma en un espíritu puro, que entonces, como les decía, ya Francisco de Asís fue su última reencarnación, son los datos que tenemos, y se convierte en un espíritu puro. Pero ¿qué creen? Que una vez que está como espíritu puro, no quiere decir que ya llegó y se ponen ahí con el arpa y hacer, ya, pues yo soy bueno, y entonces admirar y descansar. No, porque si seguimos trabajando, al contrario, son los que más trabajan y siguen evolucionando. La evolución de los espíritus es constante y permanente. Siempre estamos en una evolución. Hay una pregunta que Allan Kardec le hace a los espíritus. ¿Los espíritus evolucionan? Y le contestan, sí. La vida de los espíritus es muy similar a la de nuestro cuerpo. Ellos pasan gradualmente del estado embrionarios al de la infancia, para llegar después de muchos periodos al del adulto, que sería llegar al espíritu puro. Lo vemos, es precisamente como cuando vas al kinder y después no puedes tener los conocimientos, como lo explicaban ayer, no puedes tener los mismos conocimientos un profesor de universidad
un niño de kinder, pero el de universidad va a ayudar al niño de kinder. Ahí vienen los profesores o vienen a explicarles, ¿no? Ay, me pasé. ¿Cuál es la visión espírita? La visión espírita nos dice que la reencarnación es el regreso del espíritu a un nuevo cuerpo físico. Así los espíritus tienen muchas existencias sucesivas hasta su purificación, que era como lo estábamos explicando en la diapositiva anterior. La reencarnación se basa en la justicia de Dios y en la revelación de los espíritus. Un buen padre deja siempre a sus hijos una puerta abierta al arrepentimiento. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto en la doctrina espírita? Si nosotros cometimos un error, este puede ser reparado. ¿Por qué? Porque la vida nos está diciendo es eterna. Nosotros como padres, cuando uno de nuestros hijos comete un error, pues le damos otra oportunidad. Decimos, bueno, ok, cometiste un error, pero ahora ya te vas a portar bien, o ya van a cambiar las cosas, pero siempre es con ese amor para crecer. Imagínense si nosotros, que somos unos seres imperfectos, les damos oportunidades a nuestros hijos por los errores que hacen, ¿cuánto más Dios nos va a dar esa oportunidad? Entonces, aquí habla de esa justicia divina. Si yo cometí un error y estoy arrepentido, puedo repararlo. Tal vez no en esta existencia, pero en otra la voy a reparar. Y aquí viene muy relacionada con el tema que dio nuestra hermana Patti, que viene la ley de causa y efecto. La reencarnación es uno de los principios del espiritismo. Es consecuencia de dos leyes: la ley de justicia divina y la ley del progreso, que el día de ayer también nos estaban diciendo. ¿Cómo voy a ir progresando? ¿Cómo voy a ir ascendiendo? Pues en la reencarnación, poco a poco vamos a ir mejorándonos, puliéndonos y vamos mejorando. Otra de las preguntas que nos dicen, ¿cuál es el objetivo de la reencarnación? Y una de las contestaciones dice, la expiación y el mejoramiento progresivo de la humanidad, sin lo cual, ¿dónde estaría la justicia divina? ¿Cómo podríamos decir que, y nos preguntamos, y muchos se preguntan eso, bueno, ¿por qué esa persona pues tiene todas las oportunidades, nació súper inteligente, súper sano, con dinero, y la otra persona no tiene ninguna oportunidad, tiene enfermedades o siempre está enferma, no tiene dinero? Bueno, ¿dónde está la justicia? ¿Sí o no se han preguntado eso? ¿Dónde hay una justicia? Bueno, pues aquí es una de las justicias precisamente que nos había platicado nuestra hermana Patti, donde hay una causa y efecto. ¿Qué es lo que tengo que aprender en esa reencarnación? Tengo que aprender la humildad, tengo que aprender el trabajo, inclusive la riqueza. No es de que, ay, le dieron todo, le dio la riqueza, le dio todo, ay, no, pues es que se había portado bien. No, ¿qué creen? Que la riqueza es una de las pruebas más difíciles. Porque es para ayudar, no para que tú te la goces. Porque te dan las herramientas para que tú puedas auxiliar a los demás, no para que tu gozo. Entonces, también es una prueba de egoísmo o de vanidad. Ok, ya tienes esa posición económica y tienes que ser humilde. Entonces es una prueba de humildad, de caridad. O sea, el que tiene mucho dinero tiene muchas pruebas. Entonces, yo creo que por eso hay tan pocos ricos, porque cuando deciden, es no, mejor no me meto en eso. Bueno, todos los espíritus tienden a la perfección y Dios les proporciona los medios por las pruebas de la vida corporal. Lo que no pudieron hacer o terminar en la vida anterior, como estábamos diciendo. Si yo no pude terminar un trabajo o una acción, o que me arrepentí de alguna situación que hice, tengo la oportunidad en otra vida de reparar o mejorar. Como estaba acá diciendo, es la expiación. Ok, volvemos a lo mismo, cometí un error, pero tengo que reparar ese error. Y entonces nos llega el auxilio y nos da la oportunidad de enmendar ese error. Y que todos lo van a pasar, y es una humanidad la que vamos a ir progresando poco a poco. La reencarnación no destruye los lazos de familia. Hay algunos que piensan,
Bueno, entonces, si yo reencarno varias veces y mi mamá, yo ya la pierdo, ¿qué? No. Somos en grupos, el día de ayer lo estaban comentando, por afinidad. Normalmente en familias nos amamos y ese amor, ese entendimiento es el que nos va uniendo y entonces vamos a ir de reencarnación en reencarnación, vamos haciendo en diferentes roles. Lo estaba diciendo ayer, posiblemente mi bisabuela después va a ser mi nieto posiblemente, pero hay un lazo que nos va a unir siempre y siempre vamos en diferentes roles haciendo. Hay excepciones, hay en algunos momentos que nosotros decidimos ayudar a algún hermano que no ha podido evolucionar y entonces decimos, bueno, vamos a evolucionar y entonces encontramos algunas familias que le dicen el arrocito negro. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué viene ese hijo que pues no se lleva con nadie? Es rebelde, tienen problemas y la mamá se pregunta, pero si a todos los eduqué igual, ¿por qué eso es así? Bueno, ¿por qué? Porque nosotros en el plano espiritual nos habíamos comprometido a ayudar a ese ser, a ese espíritu, a evolucionar y nos lo dan como tarea. Obviamente siempre hay beneficio para él y para uno. No podemos decir, ay, es que yo, porque vengo a ayudarlo, para que evolucione. También para ayudarnos a nosotros mismos, en esa caridad, en esa tolerancia, en dar amor, a pesar de los errores que podemos tener. ¿Qué nos dicen los estudios y las investigaciones acerca de la reencarnación? Hay diferentes estudios psicológicos, psiquiátricos, diferentes investigadores del tema. Es uno de los métodos, estas investigaciones son uno de los métodos más completos para probar la reencarnación. Las investigaciones como las experiencias de memoria extrasensorial, los recuerdos espontáneos de unas u otras vidas de algunos niños, los llamados déjà vu, recuerdos de antes del nacimiento, marcas de nacimiento, hipnosis regresivas y el reconocimiento de impresiones digitales son algunos de tantas pruebas que confirman la reencarnación. Hablando de, está el doctor Ian Stevenson, es un psiquiatra canadiense, que él trata a los niños que tienen recuerdos, que dicen, ay, es que no, pues es que yo vivía en Japón y tenía 3 hijos. Y la mamá se queda, pues, ¿cómo? Hay varias historias, hay muchas historias de niños que recuerdan todavía su vida anterior. Entonces este psiquiatra empezó a estudiarlos y empezó a analizar. Hay muchas historias que podía contar ahorita, pero no nos extendemos. ¿Quién no conoce a Brian Weiss? A ver, todo el mundo ahí seguramente ya lo leyeron. Brian Weiss, psiquiatra de la Universidad de Yale, que también estudiando y tratando a una de sus, algunos le dicen cliente o paciente, como le quieran llamar. Tenía paciencia. Tenía paciencia. Bueno, pues entonces tenía conflictos de pánico, de miedos, inseguridad, etcétera, etcétera, y entonces uno se le hace una hipnosis y entonces empieza a recordar vidas pasadas. Conforme iba regresando a esas vidas pasadas, iba resolviendo sus miedos, temores, ansiedades, depresiones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, empieza ese libro de muchas vidas, muchos maestros. Morris Netterton es un psicólogo norteamericano que también la terapia de las vidas pasadas, que ahí también muestra cómo va existe unas vidas pasadas, ¿no? La terapia de regresión pues es un método de hipnosis que permite recordar vidas pasadas. Está hecha con la finalidad de solucionar traumas, fobias, miedos, etc. Ese es solamente su objetivo, un tratamiento. Porque muchas veces es que tengo fobia, es que veo la piscina o veo el mar y entro en trauma. Pero no me ha pasado nada, no sé por qué me da ese miedo. Entonces muchas veces se van a una regresión y dicen, pues es que habías muerto ahogado. Bueno, habías desencarnado ahogado. Entonces de ahí viene ese paciente, lo tiene registrado y entonces ahí viene. No es recomendable en absoluto si lo quieren cuidar.
porque imagínense, todos en este momento es la mejor reencarnación que tenemos. Es la mejor versión, o sea, soy la, así como el iPhone, versión 8, yo creo que va en la 8, ¿no? Ya en la 10, ya en la Plus, no sé qué tanto. Bueno, pues esta es la versión 2017 o más, ¿no? Porque vengo desde antes. Erika, versión 2017, por decir así. Esta es la mejor reencarnación que tenemos. Por tanto, si yo me voy para atrás a ver qué fui, es por egoísmo, porque como estaba diciendo Pati, quiero que me digan que fui la princesa de Gales, de no sé qué tanto, que fui Cleopatra. No. Todos hemos sido muy pobres, todos hemos sido muy crueles, todos hemos tenido la oportunidad de ser felices y hemos lastimado al otro. Entonces, si yo me entero de que sufrí mucho, o que me mataron, o que yo herí, pues en lugar de ayudarnos, nos perjudica, ¿verdad? Entonces debemos de tener claro que la mejor versión de espíritu que tenemos es esta. Y entonces con estas herramientas, si yo no lo necesito, no tengo ninguna fobia, no tengo nada que no me explico el por qué, entonces podría ser auxiliar, ¿sí? Bueno, está João Alberto Fiorini, que es un investigador de la Policía de Paraná, Brasil. Es un perito en huellas digitales. Es una cuestión muy interesante porque él encontró que en un niño que tenía estos recuerdos, y fue un recuerdo muy reciente, dijo, pues es que yo vivía en tal lado, en la India, y es que yo tenía unas tierras, y este niño tenía también una marca aquí, como un lunar. Entonces en esta investigación se dan cuenta que ese personaje que el niño decía, sí existió, que era el dueño era terrateniente, era el dueño de varias tierras, y que lo habían asesinado, le habían dado una cuchillada, no me recuerdo si cuchillada o balazo, exactamente en donde el niño tenía el lunar. Pero no había sido mucho tiempo, era reciente todavía. Entonces, João Alberto, perito, viendo las huellas de este niño, investiga las huellas de aquel personaje, ¿y qué creen que resultó? Eran las mismas huellas. Es algo muy interesante porque normalmente hasta ahora nos ha venido a decir que las huellas no se repiten. Pero entonces aquí viene como que una prueba, es espírita también, de ahí con esos estudios, él dijo, bueno, vamos a ver, se adentró y es espírita. Y nos viene a quitar esa teoría de que no se repiten las huellas y que, bueno, que es para los que están llegando, es un tema nuevo, un término nuevo que se llama un periespíritu, que es el espíritu y lo que nos une a nuestro cuerpo se llama periespíritu. Entonces, nos está diciendo que el periespíritu queda plasmado. Ahora, ¿qué nos dicen las religiones? Desde los tiempos inmemoriales, la reencarnación ha sido parte del conocimiento de los antiguos santuarios, centro de iniciación y escuelas religiosas. La creencia en la reencarnación tiene sus orígenes en las culturas primitivas. Los encontramos en las religiones de Egipto, del Egipto antiguo, en el hinduismo, en el budismo, en el taoísmo, en el Kabbalah judío, religiones indígenas, el espiritismo, la filosofía de Sócrates y Platón y otras escuelas de pensamiento espiritualista. ¿Qué nos decían en la India milenaria? La filosofía de los Vedas, que encontramos en el Bhagavad Gita, leemos, así como dejamos de lado la ropa usada y vestimos una nueva, así el espíritu cambia de cuerpo, de indumentaria de carne y usa una nueva. Entonces,
cuando tenemos que cambiar, pues si ya esta ropa ya está usada, ya hizo lo que tenía que, para lo que tenía que servir, cambiamos de la misma manera. Entonces esa es una reflexión que dice, ¿llorarías si te dicen que el hombre recién fallecido es como el hombre recién nacido? Cuando nacen los bebés, pues nos da muchísima felicidad, ¿no? Y entonces, cuando viene esta, cada vez que una persona desencarna, en el mundo espiritual es como si fuera a nacer de nuevo. Y entonces cuando viene, y aquí así como nosotros lo recibimos con alegría, con amor, bienvenido, también cuando van al mundo espiritual, llegan con alegría, con amor, bienvenido, ya llegaste. Y entonces, pues también debemos estar alegres porque también en el mundo espiritual están llenos de amor, recibiéndolos con felicidad. El fin del nacimiento es la muerte y el fin de la muerte es el nacimiento. Tal es la ley. Nos vamos a lo que dice el budismo. El sufrimiento proviene del deseo de la criatura humana, que lo conduce a nacimientos consecutivos. ¿Esto qué es? Conforme yo voy sufriendo por nuestros deseos, eso es lo que me está conduciendo, mis errores o mis pasiones, es lo que me va a conducir en esta evolución a regresar y mejorar ese aspecto de mí. Y así voy a ir reencarnación en reencarnación. Conjuntamente con la lujuria, el deseo encuentra satisfacción en todo lugar. El deseo de las pasiones y de los poderes son la fuente del sufrimiento. Entonces está diciendo, ¿qué es lo que nos hace estar reencarnando? Pues las pasiones, la lujuria, es esa fuente, ¿no? que nos lleva. En el Egipto faraónico, pues ellos basaron prácticamente toda su filosofía en el principio de la reencarnación. Jesús fue el ser que más enseñó la reencarnación con mayor contundencia de todos los tiempos. En todo el Evangelio Jesús predica la resurrección, tanto de la carne como la del espíritu. La resurrección de la carne se debe entender como la reencarnación. En el Evangelio encontramos que dice, en verdad te digo, ninguno puede ver el reino de Dios si no naciere de nuevo. ¿Qué significa esto? Que conforme nosotros renacemos y vamos purificándonos o vamos evolucionando, es la manera que yo puedo lograr llegar a encontrar a Dios. Nosotros, como seres encarnados y que estamos todavía muy densos, pues nos es difícil todavía encontrar. Entonces es por eso que viene nuestra reencarnación, que vamos perfeccionándonos, ¿no? A nuestra finalidad y nuestra meta, que todo el mundo, que les digo a veces de broma así, ¡uy! Ya me vi, ahí voy, porque ese es mi objetivo y que voy a trabajar precisamente para ese objetivo. ¿Cuál es el pueblo que creyó más en la reencarnación? Los druidas. ¿Quién cree en la reencarnación? ¿Y quién dice sí, yo juro y perjuro que es la reencarnación, que sí existe la reencarnación? Ya se van ya, ok. ¿Sabían que los druidas hacían préstamos para ser pagados en la otra reencarnación? Así que, oye, ¿me puedes prestar, Virgen, unos 10,000 pesitos? Te la pago en la otra reencarnación, ¿no? Nos vemos en la próxima vida y allá te las pago. Bueno, pues así era su forma de pensar de los druidas. Era tan firme que hacían préstamos y te lo pago en la próxima vida. Interesante, ¿no? Frase inscrita en el dolmen de Allan Kardec que dice, nacer, morir, renacer aún y progresar siempre, tal
es la ley. Es una frase de origen druida. Y recordemos que Allan Kardec se puso ese seudónimo de Allan Kardec porque era el nombre que tenía cuando fue un monje druida. Y entonces, precisamente, en eso. Sí. Bueno, la reencarnación fue parte del cristianismo, a pesar de que ahora decimos que lo niegan, ¿no? Pero sí fue parte del cristianismo hasta el año 553. Jesús eran reencarnacionistas. Justiniano, por su esposa Teodora, durante el imperio de Constantino, manipula a los líderes cristianos y en el segundo concilio de Constantinopla elimina la doctrina reencarnacionista. ¿Y por qué creen que pasó esto? Vamos al chisme. Porque Teodora, pues, dijéramos que a nivel moral no... ¿Era qué? Bueno, a nivel moral no era muy evolucionada, ¿no? No estaba muy elevada en su nivel moral. Por tanto, cuando vienen y le están hablando de la reencarnación, con esta, entre ignorancia, orgullo y vanidad, de decir, ¿cómo? Pues si nosotros somos los emperadores, nosotros podemos mover todo. Por tanto, como si la reencarnación me está diciendo que yo voy a reparar los errores y voy a tener que vivir en sufrimiento por los errores que cometí, no, eso no me conviene. Entonces, pues, amor mío, tú que tanto me amas, ¿verdad? Que no es cierto, tú no vas a querer verme en otra vida, ¿sí? Y entonces, con la vanidad, con el orgullo y soberbia, que pensando que ellos son los máximos elegidos de la vida, pues hacen que cambien esta filosofía reencarnacionista, ¿no? Interesante. La justicia divina, que es con la que se basa el espiritismo. Habíamos hablado, pues, cómo el reencarnar nos habla de justicia. Jesús, en una de las preguntas que hace Allan Kardec, les pregunta, ¿Jesús habla de esa ley? Y le responden, sí. Jesús habló de la ley de causa y efecto en diversos pasajes. Porque la justicia divina es la ley de causa y efecto. Y que también hasta en la física y en la ciencia lo encontramos. Cada acción tiene una reacción, ¿sí o no? Y lo vemos entonces, por sus frutos se reconoce el árbol. Yo no puedo estar chismeando o haciendo quedar mal a alguien o diciendo, ay no, fíjate que Perenganito hizo esto y después voy y me comporto bien o que voy al centro espíritu, a la iglesia, al templo, a donde vayan y ay no, sí señores, qué bueno, yo soy la pan de Dios, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos una acción buena, cuando nosotros ayudamos, cuando nosotros hacemos alguna acción buena, ¿qué quiere decir? Que ese espíritu también es un fruto bueno. Inclusive también en los mensajes, aquellas personas que tienen mediunidad, los mensajes que vienen de los espíritus y que nos están elevando la vanidad, que nos están elevando diciendo, ay no estudies, tú ya sabes todo, tú eres el elegido. A ver, quiere decir que el fruto, que sería yo, los mensajes no están llegando de un árbol bueno, ¿no? Otra de las cosas dice, nadie se irá de aquí hasta no haber pagado el último centavo. ¿Qué quiere decir esto? No se refiere nada más a esta existencia, sino que en las diferentes existencias vamos a ir pagando todo lo que hemos hecho, los errores que hemos ido haciendo. En relación al anterior, dice, el árbol se conoce por su fruto. También en las diferentes reencarnaciones vemos a los personajes que les va bien, que sean buenos. Bueno, pues es que ha venido siendo de reencarnación en reencarnación, ha ido progresando y ha ido mejorando, ¿no?
Cuando vemos una persona que tiene vicios, que tiene alguna dificultad, bueno, sobre todo de ofender y a herir a su prójimo, bueno, pues también ahí vemos cómo tiene que trabajar y tiene que mejorar. Dice, guarda tu espada, pues todos los que maten por la espada perecerán. Que aquí es un ejemplo de la ley de causa y efecto o del karma, como le dicen. O sea, yo te hiero, por tanto después yo también seré herida en la misma forma. No juzguéis para no ser juzgados. Viene la ley de causa y efecto. Como yo juzgo, así también seré juzgada y calificada, ¿no? Existe en el universo una ley que tiende hacia la armonía. Esta ley que regula y equilibra todo. Los espíritus le llaman la ley de causa y efecto, que lo acabamos de ver, y rigen todas las acciones que hacemos. Allan Kardec dice que los actos positivos, caritativos, reparan acciones delictuosas del pasado. Es decir, que si yo cometí un error fuerte, pero mi siguiente reencarnación me la dedico a la ayuda, al prójimo, a amar, etcétera, etcétera, bueno, voy a tener, como término abogadesco, atenuantes, ¿verdad? Entonces serán mis atenuantes y entonces es, bueno, ya no va a ser tal cual, a lo mejor ya no vas a morir de la misma manera, pero de todos modos de que vas a tener problemas y vas a tener. Toda acción o palabra o pensamiento que realizamos va a generar una consecuencia negativa o positiva, regresando a nosotros con la misma intensidad. Lo habíamos platicado ayer del poder del pensamiento, entonces aquí nos aclara. Vamos a tener una reacción, ya sea positiva o negativa. Cuando comprendemos esta ley, sabemos que somos autores de nuestro propio destino. No podemos decir que, ay, es que aquel me hizo, yo estoy en esta circunstancia porque aquel o mi mamá o el vecino, si hubieran hecho esto, yo estaría mejor. Nosotros nos vamos buscando nuestro propio destino, tanto antes de reencarnar, que voy a pasar esas pruebas, como también en la vida cotidiana, ¿no? Nuestro destino es alcanzar la felicidad como espíritus puros. Depende de nuestro esfuerzo conseguirlo. ¿Cuánto nos vamos a esforzar para ello? Hemos dicho varias veces en las diferentes conferencias, es un esfuerzo propio. No hay la vía corta o escaparnos o que venga la fórmula mágica. Es un esfuerzo individual. Y aquí en este caso, por ejemplo, de el equilibrio es que nos está diciendo eso, equilibrando la ley de... ¿Qué pasa, por ejemplo, si imaginemos que estoy en una balanza, estoy yo caminando por la cuerda floja, si yo como mucho, ¿qué es? Pues entonces voy a tener problemas de salud, obesidad, etcétera, etcétera. Si no como casi nada, también voy a tener problemas de anorexia, voy a tener problemas de desequilibrios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo es un equilibrio, todo lo tenemos. Si yo tengo la oportunidad a lo mejor de contar con dinero, y entonces si yo me gasto todo el dinero, me voy de parranda, de viajes, coches de lujo, no, y lo voy a despilfarrar, pues entonces estoy desequilibrando esa ley, ¿no? Pero también si tengo ese dinero y soy un avaro, no gasto en nada desde aquí de esta bolsa, no sale un peso, pues también, entonces siempre que tenemos que tener un equilibrio en todo. ¿No es sencillo? Sí, no es sencillo, porque por eso estamos aquí. Pero ese es el chiste, que encontremos precisamente ese equilibrio. También, inclusive para el trabajo, si le dedico mucho trabajo, pues también se va a reflejar en mi salud, en la convivencia con la familia. Si me quedo todo el tiempo conviviendo en la familia y descansando, pues perjudica también en el ingreso en la familia. Cuando el hombre inicia a tomar conciencia, desea regenerarse por los errores cometidos en el pasado. Ya ahorita nosotros estamos en un momento, desde el momento que están aquí, quizás saber, bueno, quién soy, por qué soy así. Entonces empiezo a tomar conciencia, empiezan, como estamos diciendo, esos destellos de quién soy, para dónde voy, etcétera, etcétera.
Entonces empiezan a decir chispas. La vez pasada ya ahorita vi que cometí un error, híjole, ¿cómo lo puedo remediar? Etcétera. Entonces quieres remediar, quieres reparar. Entonces cada reencarnación de una existencia que marca su línea psíquica viene de reencarnación y ahí lo vamos pagando. Dice, cada reencarnación da una existencia que marca su línea psíquica, que se elevará o mejorará en cada reencarnación. El día de ayer lo estaba platicando en el del de progreso, que también a nivel mental va progresando y va nuestra línea psíquica. Es un ejemplo, dice, un filósofo seguramente ya tenía idea de algunos pensamientos filosóficos y en esta reencarnación ese filósofo va a mejorarlo, va a pulirlo y va a adherir también, pues, todos esos pensamientos, va a enriquecerlo, ¿no? La reencarnación nos permite equilibrarnos y estar en sintonía con el universo. Ahora estamos platicando, si nosotros estamos en este equilibrio, pues entonces podemos ir sintonizándonos. El salvaje presenta un cerebro periespiritual con vibraciones muy diferentes de las del órgano de pensamientos de un hombre civilizado. El día de ayer nos ponían una proyección o una diapositiva, entonces, donde los diferentes estados del cerebro. Entonces no podemos, a nivel también periespiritual, también va modificándose nuestro espíritu, con los pensamientos. Bajo este punto de vista, o sea, el encéfalo de un santo emite ondas, que no nos estamos viendo ahorita con nuestro pensamiento, que se distinguen en las que gasta la fuente mental de un científico. Serán diferentes esas emanaciones de un científico que el del santo, ¿sí? Pero de todos modos siempre en progresión, y esta evolución siempre tiene que ser tanto moral como intelectual. Y cada uno pues somos diferentes. En el libro de André Luis, que fue psicografiado por Chico Xavier, en El Mundo Mayor, nos relata una anécdota, André Luis, que va y observa cómo funciona en nosotros. Ellos son seres espirituales que en ese reconocimiento y ayuda fraternal desde el mundo espiritual, cómo funciona, cómo funcionamos, cómo funciona nuestro cerebro. Y entonces él manifiesta y dice, no podemos decir que poseemos 3 cerebros simultáneamente, pero sí tenemos solo uno que se divide en 3 regiones distintas. Y entonces él lo divide en la parte frontal, la intermedia y la parte de atrás. Entonces él explica cómo la parte de los lóbulos frontales son la parte que nos permite estar en comunicación, de equilibrio, más espirituales. La parte central es la parte mecánica, la parte, nada más de elaboración, la parte mecánica, y la parte de atrás es la parte instintiva, ¿sí? Y entonces, regresando al equilibrio, si nosotros nos manejamos solamente por la parte instintiva, pues entonces caemos en el error. ¿Cómo es que partamos en la parte instintiva? Un ejemplo, decimos, bueno, ¿cuál es un instinto? El territorio, ¿no? Los animalitos que van y hacen pipí para marcar su territorio. No cuando llega una secretaria nueva o un empleado nuevo a un lugar, lo primero que nos... Y sobre todo las mujeres, ¿ya la viste? Mira, se cree mucho. Ay, sí, quiere ser la elegida del jefe, ¿no? Y les llega y les pide una información. Oye, es que me encargó el jefe que hiciera tales cosas. No sé, arréglatelas tú. ¿Por qué? Porque es así como que mi territorio, esto es, yo soy la buena o yo soy el bueno, la que opera, etc. Es una parte también instintiva. O la parte también del miedo, que hay un ejemplo que dice, tu hijo sale y se pasa la calle corriendo y tú te viene el susto, es instintivo. Pero en lugar de ir a decirle, ay, mi hijo, no te pasó, al contrario, lo regañas, ¿qué te pasa?
es instintivo porque es de protección, de ataque, ajá. Y entonces nos estamos manejando mucho con la parte de atrás. La parte central son aquellos que se la pasan solo en trabajo. Y no ven, pues, su pasado ni su futuro. Es simplemente es vivir el hoy y ahora. La parte frontal, pues sí es la parte divina, pero también si nos la pasamos en contemplación, aquellos que hacen toda su vida en las cavernas o en una cueva meditando, y dices, bueno, ¿cuál fue tu utilidad en esta vida? ¿Te la pasaste meditando? Pues no le vemos mucho sentido, ¿no? ¿Dónde está esa ayuda? ¿Dónde está esa caridad hacia el otro? Perdiste el tiempo. Entonces, ahí estamos perdiendo. Volvemos a lo mismo. El equilibrio. Sí, obviamente de manera instintiva vamos a reaccionar. Si hay un peligro, pues tú te quitas, ¿no? Porque viene el instinto. Pero no podemos estar siempre trabajando con nuestro instinto. También si no trabajamos, pues tampoco podemos progresar. Entonces el equilibrio, hay que manejar las tres partes de nuestro cerebro. Nos dice, en el cerebro es donde se inicia la química espiritual. Ya no nada más estamos hablando, se habla de la química cerebral, pero también hay una química espiritual que se modifica cada vez que nosotros hacemos algo, positivo o negativo. Esta química espiritual se va modificando. Esos son los que nos va dejando André Luis, sus observaciones, ¿no? Que dicen, los lóbulos frontales, silenciosos por la investigación científica, yacen materiales de orden sublime que conquistaremos gradualmente en el esfuerzo de ascensión, representando las partes más nobles de nuestro organismo divino en evolución, que es precisamente esta parte de frontal, ¿no? Bueno, todo el mundo se pregunta, bueno, sí, ya reencarnamos, muy bien, vienen las diferentes religiones, me convenciste. Pero ¿cómo funciona? Bueno, todos reencarnamos, hace rato dijeron, bueno, todo el mundo decide cuándo reparar, si muero inmediatamente reencarno, etc. El espíritu con sus méritos podrá adelantar o retrasar el momento de su encarnación. Yo no puedo decirle, acuérdense que esta vida es una escuela, porque aquí vamos a aprender. Y entonces a un niño de kinder, si me dice, no, yo no quiero ir a la escuela, ¿tendría un poder de decisión? Le decimos, ok, decide tú cuando quieras ir a la escuela. No, ¿verdad? Porque es nuestro deber llevar lo que tienes que aprender, tienes que entender. Ya cuando entran a la universidad, pues dices, bueno, ya estás adulto, ya son tus decisiones, ¿no? Pero asume las consecuencias, con nuestro dolor, con nuestra insatisfacción, pero son tus consecuencias. Pero el niño de preescolar lo tienes que llevar a la escuela. Lo mismo hay, según la evolución que tenemos nosotros como espíritus, es que vamos a decidir cómo, cuándo y en dónde. Nos hace un ejemplo, dice aquí un ejemplo de un libro, de ese libro precisamente En el Mundo Mayor, de cómo, no en el Mundo Mayor, ay, ya se me olvidó, Misioneros de Luz, gracias, la de Misioneros de Luz. ¿Qué está? Dice, el espíritu, según sus méritos, puede pedir no solo el tipo de pruebas a las que se someterá, sino también puede elegir el cuerpo, porque las imperfecciones de son pruebas que ayudarán al progreso. Las imperfecciones también nos van a ayudar. En este caso, por ejemplo, es una descripción que está ahí, está un cuerpo, y llega una hermana espiritual que dice, bueno, ya me toca reencarnar, pero ¿qué crees? Que aquí dice que voy a reencarnar pues como que muy curveada y pues muy bien, y mi misión es divulgación. Mi misión, y con este cuerpo no me vas a ayudar. ¿Por qué? Porque va a falsear a los demás y va a perjudicarme en la posible
justamente mi ego, porque como olvidamos, entonces a lo mejor mi ego de, ay, qué bonita, ay, qué guapo, ay, qué cuerpazo, a lo mejor hace que me enfoque más bien en mi cuerpo, en mi cuestión física y pierdo la visión de ayudar a los demás, a la divulgación, etcétera, etcétera. La unión a un determinado cuerpo y a determinadas pruebas puede ser impuesto al espíritu cuando no está apto para decidir, que era lo que estábamos diciendo. Si no estamos aptos para decidir, pues lo tienes que hacer, que normalmente se da a los espíritus suicidas o a los espíritus que han cometido errores muy fuertes, los terroristas, etcétera, etcétera. Entonces se les decide cuándo y cómo. ¿Cuál sería entonces? En el proceso dice, en el momento de la encarnación está acompañado de una turbación mucho mayor y más prolongada que la del desencarne. Al morir el espíritu sale de la esclavitud, al nacer entra en ella. Es decir, que cada vez que nosotros viene un bebé, ha sido muy difícil, porque el espíritu, cuando morimos, pues ya se libera de esta cárcel, de estar aquí, en este cuerpo, cuando puede ser libre, estar yendo por todos lados, sin limitaciones, y muchos cuando tienen enfermedades, pues una mayor liberación. En cambio, cuando imagínense que estás libre y te ponen en la prisión, ¿no? Y entonces pues es incómodo. Entonces el nacimiento es más difícil. Pues aquí empezamos a ver diferente el cambio de visión cuando tenemos algún ser que desencarna, que algún ser que se va, se está liberando, está siendo libre, ¿no? Nos da un ejemplo aquí, por ejemplo, en el mismo libro que Misioneros de Luz, como Segismundo está a punto de reencarnar y lo vemos ahí como está así como que está nervioso, porque bueno, según la historia ahí no iba a ser muy bien aceptado, etcétera, es toda una historia, los invito a leerlo. Pero está nervioso, imagínense ustedes como los niños cuando van a entrar a la escuela, ay, ¿qué será? ¿Qué maestros me tocarán? ¿Será buena onda el maestro? ¿No será buena onda? ¿Me tocará buenos amigos o no me tocará buenos amigos? Y el primer día de escuela, ay, no sé, y nos da ese nerviosismo. Lo mismo cuando vamos a reencarnar, está también, pues a ver cómo nos va en estas pruebas. ¿Será que la libro? ¿Será que sí cumplo lo que me prometí? Y entonces los hermanos espíritas vienen a darle amor, vienen a darle pues pases espirituales también, hablar con él, etcétera, de sus compromisos, etcétera. Antes de iniciar el proceso de reencarnación, Segismundo le empieza a platicar y a orar con él porque estaba triste, porque estaba preocupado, no sé si voy a pasar esta prueba, ¿no? Una vez que ya él está convencido, que está con armonía, viene el momento de un proceso de meditación. ¿Para qué? Para que este espíritu etéreo empiece a quitarse esa parte o figura orgánica, bueno, esa figura que veíamos. Entonces empieza con ese magnetismo plup, 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 a reducirle. Es un trabajo sumamente difícil, es un momento de de mucho trabajo. Nos platican que cuando es un espíritu muy elevado, ya solito lo hace, cuando casi no necesita ayuda, tiene muy poquita ayuda. Pero cuando es un espíritu imperfecto y que tiene que reencarnar, cuesta mucho, mucho trabajo porque también los miedos, los temores, les cuesta mucho trabajo lograr esta magnetización hasta cero. Una vez que ya ellos logran hacer con esta magnetización a este espíritu, hacen una oración. En el mundo espiritual se reúnen, se hace una reunión y invitan también a los padres, los futuros padres, a que se integren en el sueño. Durante el sueño es que nosotros como padres nos hemos comprometido a decir, bueno, sí, acepto a este nuevo ser que vamos a educar. Entonces se unen en oración para el buen progreso, para el éxito de esta reencarnación. La unión del alma
al cuerpo comienza en la concepción, pero no es completada hasta el momento del nacimiento. El espíritu estará ligado por el lazo fluídico que se va estrechando poco a poco hasta el nacimiento. Entonces, regresando a después de la oración, que están los padres, le entregan el espíritu de su hijo y ellos se hacen responsables de cuidarlo, educarlo, hacer lo que sea, ¿no? Y entonces viene aquí, en el momento de la fecundación, los espíritus son muy educados, se retiran, los padres hacen la procreación, hacen lo que tienen que hacer, y una vez que ya vino la fecundación, nuevamente durante el sueño, se acercan nuevamente los espíritus para darle fluidos armoniosos para que la selección se seleccionó ese esperma y llegue a su buen fin y crezca como se había determinado, que se haga ese link, por decir así, esa unión del esperma y el óvulo, el esperma seleccionado. Le dan impulso con magnetismo para que ese esperma seleccionado llegue a su buen fin. El espíritu magnetizado, que ya tiene energía adicional sobre los demás, llega primero. O sea, ese espíritu ya, a esta magnetización ya es el que llega primero y es por eso que viene aquí la fecundación. Y entonces, regresando después, una vez que ya fue fecundado con fluidos magnéticos, pues le ayudan para la construcción, para que esas células empiecen a desarrollarse de buena manera, que vayan como fue su plan reencarnatorio. Y bueno, ya después viene, como habíamos dicho, está unido siempre por este cordón fluídico y hasta el nacimiento es cuando viene el 100% de su reencarnación, ¿no? Así es como, así brevemente, porque pues es muy amplio, no podemos decir en 2, 3, en 4 diapositivas, ¿no? Para concluir, es un trabajo de todos. En nuestra progresión, el Padre Eterno estableció como ley universal que la perfección sea obra del cooperativismo entre Él y nosotros, sus hijos. No podemos nosotros dejar el trabajo todo a Dios. Esta evolución lo debemos hacer todos en conjunto y es una reflexión que nosotros debemos hacer. ¿Qué estamos haciendo nosotros para ayudar a Dios, para evolucionar, para que también este universo evolucione, para que la Tierra evolucione? ¿Qué estamos haciendo? Es una reflexión, pero tampoco es para que nos estemos diciendo, ay, no, yo no he hecho nada y nos estemos castigando. No, es algo natural, como hemos visto, es una progresión que vamos a ir poco a poco haciendo y nos va a ir cayendo el 20 poco a poco. Entonces, bueno, pero con esta oportunidad vamos a aprovecharla, esta oportunidad que tenemos en esta vida, hay que aprovecharla. Aprovechemos esta oportunidad divina de redención y de elevación. Gracias. Ok, damos espacio también para... ¿Hay alguna duda? ¿Alguna...? Yo quisiera decir algo. Yo quisiera decir algo, pero después de las preguntas, si hay preguntas. ¿Preguntas? ¿Cómo distinguir los buenos espíritus de los malos? Quisiera que nos explicara cómo distinguir los espíritus buenos de los malos, o todos los espíritus son buenos, porque aquí estamos hablando puro de espíritus, pero yo entiendo de que nuestro Maestro Jesús nos dijo en Juan capítulo 4, versículo 1, más probad los espíritus, porque no todos son de Dios. Ahora, quiero que usted me explique cómo comprobar los espíritus de luz y los espíritus falsos. Claro, sí, una de las cosas es
esta frase que Jesús dijo, del fruto se reconoce el árbol, de las acciones que haya es como la fuente de ese espíritu. Si es un espíritu que nos está conduciendo a hacer cosas malas, cosas erróneas, pues entonces no viene de una buena fuente. Si nos está inspirando a mejorar, a ser mejores, a amar a nuestro prójimo, bueno, pues ahí entonces determinamos. Cuando alimenta nuestro ego, cuando nos dice, no te preocupes, tú vas a ser tú eres el elegido, etcétera, etcétera. Entonces ahí es cuando empezamos. Por el fruto se reconoce el árbol. Y de todos modos, no hay que, otra vez. ¿Por qué le digo esto, hermanos y hermanas? ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas dicen, estos son brujos, son hechiceros. Mira, debemos de saber claramente que los espíritus malos con los hombres de mala fe, cuando se unen, hacen completamente la desgracia, hacen lo malo, pues son espíritus malos con hombres de mala fe. Sin embargo, estamos hablando de espíritus de luz, espíritus ya evolucionados, mensajeros de Dios, son los que platican con nosotros. Pero, hermano Feliciano, también a nuestro Maestro Jesús le han dicho que era hechicero. Hay que tener paciencia en este caso. Nuestro corazón sabe que estamos trabajando para el bien y para difundir un mensaje de amor. No, pues sí. Lo mismo. Bueno, para empezar, también conforme vamos progresando en los estudios, empezamos a ver pues que no hay espíritus buenos, no hay espíritus malos. Es simplemente somos espíritus que estamos en evolución y que posiblemente no conocemos el error en el que estamos cayendo. Y entonces la categoría que se puede decir, somos humanos y en todos lados hay críticas y en todos lados podemos caer en el error, en todos lados, en todos religiones, filosofías, pero es una parte integral del hombre que va a evolucionar. Entonces posiblemente estemos en un error, pero tarde o temprano se nos va a prender el foco donde nos ilumina hacia dónde es que estamos bien, ¿no? Y regresando al tema que también a Jesús le dijeron que era hechicero, se lo han dicho muchas veces e inclusive lo han lastimado mucho, según la historia. Pero en ningún momento él ha juzgado el mal o ha tenido resentimiento para los que lo han acusado. Porque ese era el mensaje. Claro. Venimos a cometer errores. Gracias a los errores evolucionamos. Aceptar nuestros errores, evolucionar y llevar adelante nuestro camino es el mensaje de Jesús. Jesús también podemos considerar que cometió errores. Nos parece blasfemo decir que Jesús cometió errores. Pero sí, Jesús cometió errores. Si yo hubiera confiado en un amigo que me va a traicionar, sabiendo que me va a traicionar, a Domenico Leone le dicen que es un error. Pero Jesús no. También Jesús. Otro error de Jesús. Pues hizo tanto bien, pero no se dio cuenta que estaba pisando los intereses establecidos de poderosos de la época. Y lo metieron preso y le hicieron todo lo que le hicieron. Esto es un error. Sin embargo, ahí está la gran enseñanza de Jesús, porque Jesús se encarna. El mensaje principal, la enseñanza más importante de Jesús es que somos imperfectos. Por eso estamos acá. Y Él lo viene a demostrar con el ejemplo. Ser humano imperfecto que comete errores. Pero con esa imperfección, aceptando sus errores, perdonando, aceptando los errores de los demás que son la respuesta a los suyos, ha cambiado la historia del mundo.
Ese es un mensaje grandísimo para todos nosotros. Aceptando nuestros errores, aceptando los errores de los demás. Gracias. Y yendo hacia adelante, cambiaremos nuestra historia. El mundo ha cambiado la historia del mundo. ¿Qué hubiera sido del mundo si este señor se hubiese muerto de piquita en una cama? Nadie se hubiera recordado de él, ¿sí o no? Bueno, pues ya, perdón. Hay que cambiar el micrófono, eso está oyendo. Otra pregunta, de todos modos. ¿Dónde está? Los espíritus también, ya que desencarnamos, tenemos libre albedrío también, Sí. a excepción, me imagino, que los que se suicidan. Uno puede decidir. También. Ok, cuando uno ya está desencarnado, puede decidir que si quiere seguir reencarnando para evolucionar. Hay otra manera, aparte de reencarnar, que no. Hay una manera de evolucionar que no sea reencarnando. Bueno, cuando estamos en el mundo espiritual no se queda quieto, también seguimos aprendiendo y seguimos evolucionando, pero es decir, estás en un lugar de armonía, de paz, de amor, y dices, bueno, yo cometí errores, les voy a hacer un ejemplo gordo, cometí errores, herí a una persona, entiendo que lo herí, ahora entiendo que no se debe hacer y entra también en mi corazón, pero ¿cómo voy a demostrar que de verdad aprendí la lección? En la escuela. ¿Cómo voy a demostrar que las materias que me enseñaron o lo que aprendí, sí lo voy a aplicar? Entonces, viene en esa reencarnación, vengo a pagar o esa deuda, por decir, o a reparar, más bien, a reparar ese conflicto. Cada uno de nosotros, según nuestra evolución, vamos entendiendo que para mejorar, también tenemos que reparar. Por tanto, es voluntario. Sí te va a alejar según tu evolución, pero aún así los que están más elevados que nosotros dicen, tengo que regresar porque hay algún detallito que dejé pendiente y tengo que hacerlo. Y si yo no lo hago, no voy a poder seguir progresando. Y es una ley natural de que todo evoluciona, todo camina, ¿no? Todo evoluciona. Entonces hasta los espíritus también ya están conscientes. Cuando, al contrario, ellos piden reencarnar. Nos dicen, si ustedes supieran la gran oportunidad que tienen, ustedes tienen la oportunidad de evolucionar. Nosotros acá nos detenemos. Estamos aquí, sí, trabajando, haciendo, aprendiendo, pero estamos todavía. Cuando reencarnamos, es una gran oportunidad. Y lo ven como algo, wow, ustedes están reencarnados, pueden evolucionar. Y yo tengo que esperar mi turno porque, como decía Domenico, es como una beca. Cuando van a la universidad, la UNAM, que para entrar a la universidad hay fila y muchos se quedan fuera. Pues también para reencarnar en la tierra que les toca, si les toca aquí en la tierra, es como una beca. Y desperdiciarla, pues es muy triste. Porque de que a ver cuando te toca otra vez, ¿no? Reencarnar, ¿no? Entonces, sí hay que aprovechar.